les cuento un poco la historia porque yo estoy muy metida. Yo la verdad sigo bastante los chismes de las cosas en Estados Unidos. Este chico Destiny es un ex streamer, creo que ya no es streamer, parece que es streamer, ni idea. Me habían dicho que ya no sea Twitch, que tiene 35 años, me acabo de enterar, es súper, no pensaba que fuera tan mayor. Es de Nebraska, por lo que veo, o sea, del medio de la nada en Estados Unidos, y es un streamer de Twitch, o fue, no sé, que se hizo súper viral. La verdad que ni sé por qué, tiene el pelo azul como lo pueden ver aquí. Es como... no sé por qué es viral, como que dice... Es de las personas... Ah, ok, ya veo. Fue de las primeras personas que empezó a hacer streaming de videojuegos. Ok, tiene sentido porque se ha hecho millonario como consecuencia. Entonces, es como... Creo que es como antifeminista, pero también es como anti-red pill. Es como... Es más de izquierda, 100%, o sea, es de izquierda, pero como que no es súper de izquierda. Y entonces... Estaba con estas chicas, se casó con estas chicas en el 2021. ¿Qué edad tiene ella? Que ahora la van a ver, súper guapa. Ok, 25. Con esta chica que es, la ven aquí, con 10 años menor que él. Se casó con ella en el 2021, hace... Bueno, depende de qué mes, ¿no? Pero hace, qué sé yo, 2, 3 años. Y... Se casaron sin un prenup, sin un prenupcial. Y bueno, se han hecho súper virales en las redes porque ella... no hace OnlyFans, pero hace una versión similar a OnlyFans, que no es tan como tan extrema, pero que también sale media así súper sexy. Ahí tienen el nombre, si les interesa pueden buscar. Y es guapísima, es sueca, súper guapa. Y entonces tienen una relación abierta, por eso han hecho virales, porque han ido un montón de podcasts en Estados Unidos donde hablan de su relación abierta. Y ella es súper anti-red pill y se burlan un poco porque a veces dice como un poco de tontería. Y entonces... Él creo que anda con chicos también en la relación abierta, como que anda con los dos lados, pero ella solo andaba con chicas, o sea, relación abierta, ¿no? La típica relación abierta esta, entre comillas, que no anda con otros hombres, solamente con otra chica. Y bueno, nada. Entonces siempre tenían tremenda controversia por eso, que si la relación abierta, que si se habían casado sin el prenupcial, y la gente diciendo cómo este chico tan feo terminó con una chica, o sea, él no es que sea tan feo tampoco, pero no es alguien atractivo, ¿no? Como este chico así medio nerd terminó con una chica tan guapa, y la gente decía que era por el dinero, evidentemente, y luego él decía que no, y ella decía no es por el dinero. Y bueno, parece que se acaban de divorciar, y vamos a ver con subtítulos qué es lo que ha pasado, porque yo no me he enterado. Y bueno, nada, Welcome back to the comment section. Esta chica, por supuesto, me encanta. Brett Cooper. El título del video es El divorcio súper predecible de Destiny. Destiny es el peli azul. Comment section. I'm Brett Cooper. So today, guys, we're going to be talking about one of the most expected and predictable relationship dramas that everyone on the internet saw coming. Y ellos siempre decían, bueno, cuando tengamos hijos vamos a tomarnos un break así más monógamo, vamos a dar un poco atrás lo de la relación abierta. Y yo sí recuerdo así una vez que los vi en el podcast, porque los invitaban a un montón de podcasts, que fueron a un podcast y ellos dijeron como bueno, esperemos que funcione este matrimonio, porque él decía, espero que funcione este matrimonio, porque me casé con ella sin un prenupcial, tengo fe que va a funcionar. We're talking about streamer Destiny and the demise of his open marriage. Yeah, that's a girl name. Yeah, I mean, y la gente siempre los usaban como un tipo de ejemplo, como diciendo, no todo el mundo que está en una relación abierta les va mal. Miren a Destiny, a Melina, qué sé yo, están casados. Shocking. The marriage that allowed each partner to sleep with whoever they wanted, whenever they wanted, didn't work out. Crazy, isn't it? We're gonna dive into all the details, but before we do, make sure that you like this video, subscribe to this channel if you've not already, and ring that notification bell so that you never miss a comment section or off the clock episode. Okay, so if you do not know who he is, Destiny is an OG streamer who has been making content for over a decade. I've reacted to some of his stuff in previous episodes, but he and his... Vamos a poner esto a velocidad normal porque si no, no pueden leer los subtítulos. Bueno, lo que ella dice es un streamer de estos de los primeros. Wife, Melina, were very publicly in an open marriage where either of them could sleep with whoever they wanted, whenever they wanted, yada, yada, yada. And they were very proud of this publicly open relationship. So much so that they would literally go on to podcasts together just to defend their relationship and show how happy they truly were and how Me encanta como dice, how happy. Awesome it was and how it really worked in their favor. Just pretty normal stuff for, you know, your average conventional happy couple. That happens all the time, obviously, that you have to stand up in front of a public audience and defend your relationship at all costs. Anyway, watch this clip from the Whatever podcast. The 5 best sexual partners that I've had in my life were all the people that I were in the long-term relationships with. So, like on a one-night stand, like it's... Oh my God, it's crazy. Sí, esta es un clip que se hizo bastante viral porque salía diciendo esto, que las mejores relaciones íntimas que ha tenido siempre han sido dentro de una relación. Y entonces ella, parece que Brett Cooper no lo enseña aquí, pero luego sale una chica que estaba en ese podcast diciéndole,
si tus mejores relaciones han sido dentro de relaciones, porque andas teniendo tantas casuales entonces? Como que no hace mucho sentido. ¿Cuál es el punto, no? In my life, Y él lo justifica y dice, ay, me gusta la variedad, qué sé yo. all the people that I were in the long-term relationships with. Like on a one-night stand, like it's Oh my God, it's crazy. Almost like having an emotional connection with the person you're sleeping with makes an impact. Oh my God, that's insane. Almost like commitment is a good ¿Qué está pasando con Twitch? Ahora, cuando termine con esto, miro esto de las nuevas reglas de Twitch, que no me he enterado. thing. Sorry. Okay, we're going to go on. He hasn't even really gotten into the good stuff yet, but shocker. on a one-night stand, like it's hard to know. Like one-night stands aren't even that fun sexually, depending on what you're looking for. I can agree that the longer you're with somebody, the better sex gets. So why is she not enough? Why is she not enough? Guys, that's Billy Ray Brandt. She's the star of Lady Ballers that Daily Wire just put out. She's so good. And that was just a hard-hitting question because his wife is literally sitting right next to him. Right next to him. Sí, imagínate estar ahí con tu esposo, qué sé yo, y que te pregunten eso porque ella no es suficiente. Y más jamás que una chica súper guapa y qué sé yo. Like, enough, Steve. it's kind of like Yeah, asking. It's kind Steven. of like if you've got like a close friend, but then you've got other friends. Like, well, why is that one friend not enough? Because Se le ve en la cara además a ella cuando It's a hacen esa hard-hitting pregunta. question because his wife is literally sitting right next to him. Right next to him. I mean, Why am I like, enough, Steve? it's kind of like Aquí, se Yeah, ve, asking. Steve. It's kind of like if you've got like a close friend, but then you've got other friends. Like, well, why is that one aquí se le ve la cara como que está súper... Es que imagínate que estés en un podcast y te digan eso de... Y es una pregunta, es una buena pregunta porque él está diciendo esto. Mis mejores relaciones han sido cuando han sido cosas serias y es una pregunta válida. Entonces, ¿por qué no es suficiente ella? Evidentemente, quiere variedad, qué sé yo. Pero es una pregunta dura y se le ve en la cara. friend not enough? Because in life, sometimes variety is fun. Yes, every woman loves hearing from her husband that she's just like a friend. No. Totalmente lo que ella dice. Además, él pone este ejemplo. Él dice, bueno, mi esposa no es que no sea suficiente, es que como cuando tienes a muchos amigos, que un amigo solo no es suficiente, quieres más. Y es verdad que debe ser bastante brutal de lo que le está diciendo Brett Cooper. No es como, soy tu esposa, no tu amiga, pero... We're just friends. You know, you need a lot of friends. You need a lot of wives. The two are totally interchangeable. Exactly what your wife wants to hear. Yes. What? I thought we were in the trust tree in the nest. Are we not? Marriage is something that's not slightly a different. friendship. I It is didn't not say the marriage was same a as friendship, but and it marriage to doesn't me have the isn't same just boundaries about as a my friend. going and Y esta chica va y dice, el matrimonio no es una amistad. a lot of aspects to my marriage that I share with my wife that's really unique to my wife that I don't share with other people. It's just not one of those things. The whole thing is just so bad. Somebody commented and said, you can totally see the wheels in her head moving as he talks. Yes, like saying the best sex he's had has been with people he was in a long-term relationship with, but that's not the case for their relationship and their marriage. You know, is different because you need to have lots of different friends. And a wife is basically a friend. That just makes no sense. I mean, it's just bullshit. Those really aren't the things that your wife would want to hear. Somebody else commented and said equating a marriage and friendships. Yeah, exactly. It's a very, very odd thing to equate. And like I Bueno, entonces ahora nada, la chica esta Melina, no, o sea, no, como estoy diciendo, no me conozco bien el caso, pero estoy viendo este video, pero ahora que se han divorciado sin prenupciales, a saber la cantidad de millones que va a coger como consecuencia de este divorcio, así que ¿quién dice que no hizo esto un poco medio planeado? Se casó con él, qué sé yo, a lo mejor pensaba que iba a durar un tiempo, a lo mejor no sé, y nada, se va con toda la historia. said, at the beginning of Dijo, bueno, me mantengo aquí en esta relación abierta por unos años, total, ni me gusta tanto a lo mejor y dale. the clip, he basically describes how being with one person longer makes him happier. Then, once his argument falls apart, and Billy Ray pushes a little further and says, so why is she not enough? He just fell back on saying that sleeping with multiple people just makes him happier. He wants the flavor of the month. It's basically just a friendship. He needs a lot of people in the friendship. And speaking of how happy and stable they obviously are as a couple, I was reminded of this viral clip from last year where you can truly see just how much Destiny loves watching his wife flirt with other men right in front of him. Take a look. Mel time. It's Esto se hizo súper viral también en la comunidad americana hace tiempo, que están haciendo este podcast, el del tal Destiny con la exmujer a este punto Melina, y luego viene este que está aquí atrás, que es de los youtubers Ava and Preach, que son súper famosos, tienen millones de suscriptores, y entonces empiezan a bailar, Melina y Ava, el chico que está aquí, empiezan a bailar, y la gente en stream están diciendo como, o sea, te gusta que te coqueteen, qué sé yo, y luego el tal Ava hizo un video y dijo, solamente estamos bailando, que yo también lo veo así, solo están bailando, no es para tanto. All right. it's What's that? it's Mel Oh, she time. got the form. Okay. So we're just doing salsa. We're just going. Get the life draining from his eyes. Es verdad que la cara que tiene. Hey. Kind of works. Yeah. 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 1. Like, this obviously went viral for a reason. It was at this moment that everybody collectively on the internet went, oh, dude.
Like, dude, I'm so sorry. This is not going to work out in your favor. My friend, this is very, very bad. And you can see it in his eyes. Does this look like a happy man? No, not in the slightest. O sea, si esa es la cara que pone simplemente porque estén haciendo un bailecito, que no están haciendo, como digo, no, ella no estaba coqueteando con él es un chico que tiene de otra relación, qué sé yo, solo estaban haciendo un baile para ver qué tal bailaban salsa, y pone esa cara, no creo que le haya ido tan bien con la historia de la relación abierta. Like, you can't go on press tours saying how amazing your open marriage is when this is your instinctual reaction to seeing a dude dance with your wife. Like, everything is crumbling around you. Now, a little later in the video, he pipes in. You just have to hear what he says. I was getting footage for his next cuck video on me. Thanks. I see what's going on here. Oh my God, he let his wife dance with another man. He said in what? You want to slap That her made it next? sound like we was grinding or some shit. Like, yo, chill, be easy. That whole situation is just incredibly uncomfortable, but he literally points it out. Like, this is such sad and insecure behavior. Like, he knows how weird this relationship is. He knows that he can't hide the fact that it makes him uncomfortable, so he has to address it because he knows people online are going to talk. That's why he says, oh, yeah, they're going to make some cucked video compilation. Obviously, dude. Because, again, look at your face. Y es que, como estamos viendo, la única vez que bailan es el clip ese que vimos, que hacen un poquito de salsa. Vamos a mirarlo otra vez si quieren. Como que quieren ver qué tal bailan salsa y qué sé yo. No es un baile inapropiado para nada. No están coqueteando, o sea, saben que el chico este sabe que ellos están casados, no es para nada así. Get the life draining from his eyes. Pero es tanta la inseguridad, o sea, un ejemplo, ¿no? Sobre todo, esto también es una cosa muy cultural, a lo mejor en una cultura así muy americana, norteamericana, estadounidense, media así anglicana, qué sé yo, no sé, muy puritana, perdón, es la palabra puritana, de personas así muy conservadoras, muy religiosas, como que tu esposa baile de 2 o 3 pasos, 2 o 3 vueltas de salsa con otro hombre es como muy mal visto, pero para las personas latinoamericanas esto, o sea, no es mal visto para nada. De vez en cuando a lo mejor vas a una fiesta de salsa o algo así, la gente baila, cambia de pareja. Y tan inseguro está él sobre esta situación que él mismo hace el comentario. Cuando estábamos aquí, él mismo hace el comentario y dice, ay, ahora me van a hacer memes de que soy el cornudo, y pone esta cara, como que a él mismo le molesta. Si tan siquiera te molesta que hagan eso, imagínate cómo le molestará luego el hecho que tenga intimidad con otros. Again, look at your face. Do you look happy? No. Your wife is dancing with another man. If you were not so publicly in an open relationship, cheering this on, saying this is so amazing, yes, let's celebrate this, nobody would think anything different. Oh, maybe she's just dancing with a friend, whatever. Who cares? But we all know because you made it public. Exacto, es lo que ella dice. Si no estuviera en una relación abierta, no se hubiera hecho viral ese clip. Pero el hecho de que estén en una relación abierta y que él pone esa cara por el simple hecho de que están bailando juntos, es como, ¿en serio? Very aggressively so. Like, I'm sure he feels awful and like he just wants to crawl into a hole and be cozy, which he could do with Pajamagram. Now, I cannot believe that we are already talking about Christmas. Y hace un anuncio. Yo con esta gente que de las relaciones abiertas y tal, si quieren tener una relación abierta, o sea, a mí qué, pero siento que es que el término matrimonio actualmente ha perdido toda seriedad, por eso la gente se divorcia por cualquier cosa. El término matrimonio, si te vas a casar, si vas a comprometerte con una persona, se supone que es para hacerlo de la forma que fue diseñada. No entiendo cuál es el punto de casarte si vas a seguir estando con diferentes gente. No te cases, ¿cuál es el punto? O si quieres, cásate así tipo simbólico, vete a la playa y di, ay, esta es mi pareja por el resto de mi vida. O sea, mi pareja principal, pero no entiendo cuál es el propósito de hacer algo que tiene otra connotación, que tiene otro simbolismo, que sí le importa, sí es significativo para personas que lo ven de forma más tradicional. Es hasta ofensivo que gente así se casen, ¿no? Es como, Today. ¿tú Okay, te but back cases to y ya? Destiny. Like, dude, you could have No es como si estuviéramos en el 1920 que la única forma es casándote. Son otras épocas. predicted this from the start. Somebody commented and said, bro looks so happy. This is definitely a healthy relationship. Somebody else said, the fact that this dude thinks that he is in the authority to give out any life or relationship advice is hilarious. Somebody else said, Destiny's body language says it all here. He is incredibly closed off, irritated, and isn't engaging in their behavior because he is feeling extremely powerless in this situation. Yes, and it does not take a genius to figure out how this relationship ends. But before we get into that, here's one more clip from the Whatever podcast when they were on, and it aged perfectly. Like, I'm sure he is punching himself over saying this. God forbid this happens. Will it be fun if this open relationship ends up causing things to fall apart down the line if one of you guys finds yourself in a... Also, guys, this is Sovereign Bruh on Twitter, and I've talked about him before. His tweets are fantastic. He seems great. He's dope. I reacted to his stuff on Whatever Pod before. That's who he is if you need a face behind the tweets, but this is good. Okay. An entanglement, so to speak, with with somebody who you might find a deeper connection with than the other person. Like, if that causes the relationship to fall apart, that probably wouldn't be very fun. No, it would be horrible, and it would be sad. But monogamous relationships have the same issue, right? How many times do you have like a man that falls... Recuerdo esto.
in love with a coworker, or a woman that falls in love with a friend that she spends too much time with. Like, monogamous people have to put up a lot of boundaries in their relationships too, because they worry about the same types of things, you know? O sea, el argumento de ellos cuando estaban todavía casados y tenían esta pareja abierta es que decía, porque el chico le pregunta, bueno, ¿no tienen un poco este miedo de que al tener una relación abierta ella mañana se enamore de alguien y se vaya, diga, en realidad quiero estar con esto, tú mismo, ¿no? Conozcas a otra persona que en realidad te guste más y quieras irte con esa persona. Y él dice, bueno, pero ese problema lo tiene todo el mundo, las relaciones monógamas también, y obvio también todo el mundo tiene, estás en una relación y siempre hay ese riesgo de que la persona se enamore de otra persona, se vaya con otra persona, te deje, te sea infiel con otra persona, pero no puedes comparar el riesgo dentro de una relación monógama que han hecho cierto acuerdo de que vamos a hacer un esfuerzo de no estar con otras personas, de no sacrificar este vínculo por otras personas, a una relación que activamente está teniendo este vínculo con varias personas. O sea, el riesgo es incomparable. No es lo mismo, no sé, estás en una relación monógama, de vez en cuando conoces a alguien, a lo mejor te gusta un poco, qué sé yo, se acabó, ya tienes tu acuerdo, a que estás constantemente conociendo gente que te interesa. Llegará un momento que por pura estadística vas a conocer a alguien que te haga dudar. Do you guys have a high degree of confidence that your marriage will last for decades? I mean, I married her without a prenup, so I hope so. Esa es la parte que yo recordaba, que dice, sí creo que durará esto porque me casé sin prenupcial, qué sé yo. The tension. Yeah, I hope so. The way that they grabbed each other's hands. Also, yes, monogamous relationships can fall apart. People do break up. People cheat. That is a sad fact. It is a sad reality of the world. However, you can't equate that to your open marriage, where you are intentionally letting other people in. You are intentionally saying, I'm going to go sleep with other people, no strings attached. No, it is a lie to believe that sex is completely devoid of emotion, that you will not form connections with the people. No, that is an utter lie. You are setting your relationship up for failure by being in this kind of marriage. So yes, monogamous relationships do fall apart. That happens every single day. We talk about celebrity breakups all the time, but this is a totally different situation, considering that you have no boundaries to begin with. None at all. You cannot say that they are the same thing. Somebody commented and said, this is so depressing. Who would have imagined how this would turn out, right? Everybody online. Somebody else said she's definitely divorcing him and getting that bread. LOL. Yes, I mean, he married into one of the most toxic and confusing forms of relationship that is statistically proven to not last, and yet he believed in it so much that he did not even consider a prenup. Oh, stupid. O sea, súper absurdo. Uno, ¿por qué casarte? Lo repito, ¿por qué casarte si no eres una persona que le pone ese valor tradicional al matrimonio? No te cases ya, mantente con la chica, van a algún acuerdo extraño, qué sé yo. Pero eso es lo primero. Lo segundo, encima te casas sin un acuerdo prenupcial con una chica 10 años más joven que tú, que es conocida por ser promiscua, por enseñar su cuerpo en las redes. Que la gente no piensa. And now he's like clenching on her hand, being like, please, this better work out for decades to come. Come on. Like, dude. Y todos sabemos que el divorcio lo inició ella, 100%. O sea, no lo tienen que decir, todo el mundo lo sabe. As literally everybody was anticipating and predicting and expecting, she has left him. And yes, it was for another guy that she was sleeping with. Just as everyone told him, tried to warn him. Here's a tweet about it. Drama alert. Destiny's wife, Melina, who he's in an open relationship with, reportedly ran off with a man in Sweden. And a ver, esto dicen que es drama, que no, o sea, a lo mejor probablemente no sea ni verdad, pero dice la ex esposa de Destiny, que estaba en una relación ahorita con él, aparentemente se fue con un hombre en Suecia. No sé eso cuán... Aunque bueno, sí parece que sí es verdad, porque él parece que puso un mensaje en, no sé si esto es Discord o ni idea, diciendo, voy a tener una conversación con ella más adelante. Este mensaje lo puso cuando, el 7 de diciembre, o sea, hace una semana. Voy a hablar con ella, no voy a enfadarme con Melina ni nada, pero en los últimos 2 meses han sido muy difícil para mí porque la he visto cómo se ha obsesionado con un chico abusivo y tóxico, entonces la relación sí estaba abierta a otros hombres, por lo que veo. Lo que era ella la que decidía no estar con ellos. Me pregunto por qué, porque a lo mejor sabía que no sería bueno. Cuando estuve en Suecia hace poco, que ella es de allá, el chico abusivo y tóxico le dio a Melina un ultimátum para divorciarme y luego amenazó de matarse, y cuando ella no lo hizo, ella seguía haciendo excusas por él, así que me voy del divorcio. O sea, lo típico, ¿no? Se fue con un chat, me imagino, un típico de estos súper abusivos y tóxicos, qué sé yo, y dejó a se va con su dinero y qué sé yo. To Destiny's wife Melina, who he's in an open relationship with, reportedly ran off with son súper comunes las relaciones abiertas en los países de Escandinavia en general. The man in Sweden. And obviously, I don't want to just sit around and laugh about this because all heartbreak sucks. It is painful. I'm sure he's going through a lot. But dude, you could have predicted this from the start.
We all have. Like, just the way that you presented the relationship publicly showed that it was not stable, that you were not confident in it, even though you really wanted to prove to everybody that you did feel confident. Like, you allowed your wife to walk all over you and run around the world with other men. That is not a winning strategy. Somebody commented and said, how is bro still not red-pilled? Somebody else said, open relationships don't work and never have. That's the tweet. We could just literally end the episode with that. Thank you for watching the comment section. If you want to see more videos. Now, if we look at these leaked messages, which is how everybody found out that the relationship was ending, you can clearly see Destiny admit that the lack of boundaries in his relationship was the death of him. So this is from a Discord channel, I think, but it says, Destiny, I'll have to have a small convo when I'm back about things. I'm not going to nuke Melina or anything, but the last 2 months and 2 weeks have been a massive mindfuck for me. Watching her become obsessed with a toxic/abusive guy. When I visited Sweden last, he gave Mel an ultimatum to divorce me and then threatened to kill himself when she didn't do it, among 20 other abusive, manipulative things he's done, and endlessly make excuses for him, so I'm out. And then here's another one. Destiny, Josh, yeah, me discovering boundaries was the death knell in this relationship. This proves every point I've ever made. Girls can leave you for jobless, manipulative losers if they just play their cards right. I want... O sea, la chica lo dejó por a él, que es el... Y es que esto es un ejemplo tan bueno que hasta me dan ganas de hacer un video. Lo dejó a él siendo millonario, dejándola estar con otras personas porque tenían una relación abierta por un tóxico, que lo dice aquí, por un tóxico sin trabajo, manipulador, qué sé yo. Wanted a massive therapy session to see if I could express. Por eso siempre que tengo así como sesiones o que vienen muchos hombres y dicen, ay, lo único que hace falta es la billetera. ¿Qué dices? ¿Cuántos hombres no hay que tienen dinero? Y mira lo que les pasa. Boundaries was the death knell in this relationship. This proves every point I've ever made. Girls can leave you for jobless, manipulative losers if they just play their cards right. I wanted a massive therapy session to see if I could express myself better and iron out some boundaries, but it's hard for me to ask for everything after I've been a pushover for so many years. That's genuinely very, very sad. Like, after reading that, I do have empathy for him there because obviously he got himself into this situation. He did it himself. He has to take responsibility for O sea, que está mintiendo hasta que tenía 0 límites en la relación. that. But he's going, holy crap, I can't even save this now. I mean, he honestly has the perfect takeaway from this, saying it's hard for me to ask for anything if I've been a pushover for so many years. Like, yes, how do you expect your partner to respect you in any way if you've never demanded that before? And to be even more honest, how do you expect her to respect you if you've never given her reason to respect you? Because you've been sleeping with other women and allowing her to go off and do whatever she wants and saying, yeah, you know, you're not enough for me. That's not reason to respect you. And everybody was warning him, but sadly, he had to learn the hard way. And not to rub it in too hard, guys, but I can't do this episode and not include it, but it's come out on Twitter now who she left him for. And guys, van a enseñar al chico por quien lo dejó. This is the guy in Sweden who she's leaving him for. I mean, come on. No me esperaba esto. Dije el chat, me imaginaba un chat. No me esperaba esto. No sé qué le pasa a esta chica que le gustan tanto este tipo de chicos así tan... no me lo esperaba. Like, there's a video that goes along with this as well. That's his beautiful... Le gustan mucho los chicos así como medio afeminados, porque el Destiny también wife. She is stunning. That. She left Destiny for that. It's so bad. Lo tiene en las piernas como si fuera una chica, tenía puesto un vestido. ¿Qué es esto? She is stunning. That. She left Destiny for that. It's so... Imagínate que eres un millonario y te dejan, o sea, ni siquiera te dejan por lo... Yo tenía esta imagen de que iba a ser como un hombre así súper guapo, con músculos, como el típico así medio criminal, así que no sé, que es un desastre, pero que es atractivo. Pero es que... She is stunning. That. She left Destiny for that. It's so bad. I truly don't have words. I mean, the fact that she chose this over her husband speaks volumes. Like, so many men have been conditioned to believe that standing up for themselves and setting boundaries with women in relationships... Me dejan por eso y te juro, nunca más estoy en una relación. O sea, siendo un hombre me dejan por eso y digo que va. ...is wrong in some form of toxic masculinity and women, you know, get all angry about it. But it's really the opposite. A good woman will respect that strength. They will be attracted to it. And most importantly, they will respect you for it. So do not be a pushover. Please do not be a pushover. And do not believe the lies. Sí, Destiny es como un nombre muy típico de stripper en Estados Unidos. From people like this, that being in an open relationship is the best way to go about having a marriage. Because obviously, it's not.